con el fin de desencadenar todo su potencial. Es esencial que entienda la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente. Se han escrito miles de libros sobre el tema. Existen complejidades tremendas. Existen referencias al consciente y subconsciente, en especial al subconsciente, a través de toda la historia humana. Al subconsciente a menudo se le llama la central de fuerza de su ser. Y vamos a hablar de cómo afecta a usted más a su subconsciente al estudiar este programa. Comencemos hablando sobre la relación entre las dos mentes y qué puede hacerse para comenzar a controlar y a cambiar el programa dentro de la mente subconsciente. La mente consciente y la subconsciente están bellamente diseñadas. Son un diseño maestro, si saben a qué me refiero, puesto que tienen funciones muy diferentes y trabajan perfectamente en armonía entre ellas. Tal vez una forma de ilustrarlo sería decir que la mente consciente es esta y la mente subconsciente es esta. De hecho, la mente consciente hace como un 10% del pensamiento responsable de alrededor del 10% de su alerta consciente, y la mente subconsciente efectúa al menos un 90% o más. Cuando hablamos de potencial humano y de activar el potencial humano, significa desencadenar la gran capacidad de poder del subconsciente. La mente consciente tiene ciertas funciones específicas. Primero que nada, la mente consciente subjetiva. La mente consciente puede ver el mundo claramente, por así decirlo, con claridad, y pensar en ello analíticamente, en forma objetiva, sin emociones. En segundo lugar, la mente objetiva, la mente consciente, es racional y además es discriminatoria. Estas son tres de sus cualidades. En otras palabras, puede discernir las diferencias entre la verdad y la falsedad. Es como la parte matemática o no emocional del cerebro. La mente consciente tiene cuatro funciones. La primera función es que la mente consciente identifica los datos que llegan, y los datos que llegan pueden venir de una gran variedad de fuentes. Pueden ser pensamientos que se tengan o pueden ser cosas que le están pasando en el mundo exterior. Así que digamos que camina por la calle. Camina por la calle y oye el sonido de un automóvil. Sus ojos inmediatamente se mueven a la derecha para ver qué es el sonido e identificar qué es. Cuando ve el automóvil, automáticamente relaciona ese sonido con el auto. Lo segundo que hace la mente consciente es que compara a ese automóvil en movimiento con todos los demás automóviles en movimiento que haya visto. Y si vive en una gran ciudad como Nueva York, música, verá un auto y comparará ese automóvil en movimiento con otros autos. Ha visto 100, tal vez millones de autos moverse, y sus reflejos son muy agudos. Si vive en un país que no tiene muchos automóviles, es factible que cuando vea un vehículo en movimiento, sus reflejos serán muy lentos. La comparación se hace, por decirlo así, inspeccionando rápidamente en el subconsciente y verificando toda experiencia previa que haya tenido con autos en movimiento. Al hacer esto, al hacer la comparación, instantáneamente logra usted una respuesta. Realmente se dice que las funciones subconscientes son alrededor de 300 veces la velocidad de la mente consciente. Puede echar un solo vistazo, oír un ruido o pensar un pensamiento con la mente consciente. Música. Instantáneamente desencadenará una reacción que tal vez tomaría una gran cantidad de horas de evaluación si tuviera que hacerlo conscientemente. Tercero, la tercera función de la mente consciente es que analiza. Una vez que tiene una respuesta de su comparación, analiza la situación. Camina usted por la calle, escucha el sonido del motor automotriz, mira hacia la derecha, ve al carro dirigirse hacia usted. Su comparación le dice que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que estará donde usted está en un segundo a menos que se mueva. Y esto nos lleva a la cuarta función de la mente consciente, que es decidir. La mente consciente decide qué hacer después del análisis. Dice sí o no. La mente consciente funciona como una computadora binaria. Siempre dice sí o no a la información que llega. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Y esto es sorprendente, como van a ver, es en realidad una estructura brillante. Antes de continuar, quiero invitarte a que comentes aquí abajo la frase libero mi poder
para saber que formas parte de esta comunidad que está comprometida con el cambio interno. Camina por la calle, oye el sonido, mira hacia la derecha y ve el auto moverse. Música. En cuestión de milisegundos, su mente consciente identifica el estímulo, lo compara con experiencias previas y analiza la trayectoria del vehículo. Esa secuencia que parece simple es en realidad un proceso de alta precisión que integra percepción, memoria y juicio. La comparación le indica que el auto se dirige hacia usted y el análisis concluye que debe apartarse. En ese instante se activa el mecanismo decisorio y la elección correcta se impone con claridad y firmeza. Cuando determina que debe moverse hacia atrás, la decisión no se queda en el plano intelectual. La afirmación interna activa de inmediato la mente subconsciente, que traduce esa orden en acción física coordinada. Se desencadena una cadena de impulsos eléctricos y químicos que recorren el sistema nervioso, activan la sinapsis y movilizan los músculos necesarios para ejecutar el movimiento. No existe vacilación ni diálogo interno prolongado. El cuerpo responde con una eficiencia que revela la profunda conexión entre pensamiento y acción. Este ejemplo cotidiano demuestra el poder de la programación mental. La mente subconsciente no cuestiona la instrucción recibida, simplemente la ejecuta con precisión. Por eso es fundamental comprender que cada decisión consciente, incluso las más pequeñas, constituye una orden que se imprime en los circuitos internos. La calidad de esas órdenes determina la calidad de las respuestas automáticas futuras. Cuando el pensamiento es claro y firme, la respuesta corporal y emocional tiende a ser igualmente clara y firme. La emoción desempeña un papel decisivo en este proceso. La percepción de peligro genera una descarga emocional que acelera la reacción y potencia la energía disponible. Esa carga emocional actúa como combustible que amplifica la señal enviada al subconsciente. Cuanto más intensa es la emoción asociada a una decisión, mayor es la rapidez y la contundencia con la que el subconsciente moviliza recursos internos. Esto explica por qué las experiencias cargadas de emoción dejan huellas más profundas en la memoria y condicionan comportamientos posteriores. Comprender este mecanismo permite aplicar el mismo principio en áreas más amplias de la vida. Así como el cuerpo responde instantáneamente ante un automóvil en movimiento, también responde a las decisiones internas relacionadas con metas, hábitos y actitudes. Cada afirmación repetida, cada imagen mental sostenida y cada determinación firme se convierte en una instrucción que el subconsciente buscará ejecutar. La clave está en emitir órdenes coherentes, positivas y alineadas con los objetivos personales para que la maquinaria interna trabaje a favor del crecimiento y no desde la reacción automática. Música. Entre más fuerte sea la emoción, más rápidamente responderá el subconsciente a su mandato. El subconsciente se activa con las emociones. Música. La emoción del temor, la emoción del deseo, el instinto de supervivencia, el instinto de amor. Siempre es una emoción lo que desencadena al subconsciente. La mente subconsciente es como un banco masivo de datos. El papel del subconsciente es almacenar y recibir datos. En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva, puesto que simplemente es la mente que obedece. Mientras la mente consciente manda, la mente subconsciente obedece. La mente subconsciente no tiene pensamientos propios. Además, la mente consciente no tiene memoria. La mente subconsciente es el asiento de toda memoria. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, y la subconsciente retener miles de millones de hechos. La relación entre el consciente y el subconsciente es que el consciente es como un jardinero, y el subconsciente es como el jardín. Las semillas que plante en su mente subconsciente, la mente consciente va a trabajar para cultivarlas. En la mente subconsciente tiene toda una serie de programas diferentes. El concepto propio, que contiene toda la información, todos los temas que le son importantes, y todas las experiencias y respuestas previas a esas situaciones, para que si tiene una nueva situación similar, uno de los papeles del subconsciente es mantener su comportamiento consistente con su comportamiento previo.
Así que si siempre ha tenido miedo de una situación y ve esa situación, instantáneamente temerá sin pensarlo. En una situación en la que no sabe nada sobre la tendencia natural, usted no temerá ni dejará de temer porque no sabe suficiente hasta que haya formado un banco de experiencias. Esto nos lleva a las tres leyes críticas, tres de las más importantes leyes mentales de las que hemos hablado. Recuerden que hablamos de cómo toda su vida está determinada por leyes mentales. La primera de estas tres leyes mentales es la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente dice que lo que llegue a plantar en su mente subconsciente inmediatamente se pone a trabajar para ponerlo dentro de la realidad. Y su mente subconsciente hace que todas sus palabras y acciones encajen en un patrón consistente con su concepto propio. En otras palabras, hace que todas sus palabras y acciones mantengan un patrón consistente con su concepto propio o consistente con la información previa que ha alimentado. Así mantiene sus palabras y acciones consistentes con sus metas y, por así decirlo, se convierten en parte de su concepto propio. Significa que su lenguaje corporal, sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de autoconfianza, la forma en que se desenvuelve con otras personas, sus habilidades sociales, todo es consistente con su concepto propio. El subconsciente, simplemente sin pensar en ello, hace que todo esté consistente con eso. Y cuando se siente bien, su concepto propio es positivo, tiene un resorte en sus pasos. Su lenguaje corporal tiene confianza, valor, es extrovertido, etc. Y cuando se siente negativo, su concepto propio es negativo y música actúa negativamente. Esto nos lleva a la segunda ley. Esta ley es la de la concentración. De hecho, es la novena ley de la que hemos hablado desde que comenzamos. La ley de la concentración es muy importante. Es tan importante. De hecho, cada una de estas leyes es tan importante en su lugar como para ellas mismas poder controlar su destino. La ley de concentración simplemente dice esto. Dice que lo que coseche crecerá. Lo que coseche crecerá. Lo que piense usted una y otra vez crece en realidad. Es muy simple. Antes enseñaba un curso sobre pensamiento creativo y la forma en que se explica es: imagine que esta es la capacidad total que se tiene. Y cuando envía un pensamiento hacia acá, ocupa un cierto espacio y todo el resto de capacidad mental. Si este es su pensamiento, se usa para pensar en todas las demás cosas que hay en la mente. Pero entre más piense desde el consciente hacia el subconsciente, más su capacidad mental estará comprometida a pensar sobre esta idea hasta que llegue a un punto en el que esta idea llegue a ser tan consistente que ya no piense en otra cosa. Y música, al no pensar en nada más, comenzará a establecer este campo vibratorio. La mente subconsciente actúa como un centro de procesamiento permanente que traduce los pensamientos repetidos en patrones automáticos de conducta. Cuando una idea se mantiene de forma constante en el tiempo, deja de ser solo un pensamiento aislado y se convierte en una instrucción interna. Esa instrucción influye en la postura corporal, el tono de voz, la interpretación de los hechos y la forma de reaccionar ante cada situación. Así se configura una vibración interna, entendida como estado emocional predominante, y ese estado condiciona la calidad de las decisiones que se toman cada día. La llamada ley de atracción puede comprenderse como un principio de coherencia mental y conductual. No se trata de un fenómeno místico, sino de un proceso psicológico mediante el cual la mente selecciona, interpreta y prioriza información en función de las creencias dominantes. Cuando una persona instala en su pensamiento ideas de crecimiento, posibilidad y confianza, comienza a anotar recursos, contactos, ideas y oportunidades que antes estaban fuera de su radar. No es que el entorno cambie de manera repentina, sino que cambia el filtro a través del cual se observa la realidad. Música. Ese filtro interno dirige la atención y la atención dirige la acción. La mente subconsciente funciona como un sistema de búsqueda permanente. Aquello que se repite con mayor frecuencia se convierte en una instrucción implícita. Si se repite escasez, detectará riesgos. Si se repite expansión, detectará oportunidades.
Este mecanismo está relacionado con la manera en que el cerebro prioriza estímulos en medio de millones de datos diarios. La mayoría de la información pasa desapercibida, pero lo que coincide con las creencias arraigadas se vuelve visible y relevante. Por eso, las convicciones internas no solo influyen en el estado emocional, sino también en las decisiones estratégicas que se toman cada día. Cuando una persona mantiene pensamientos alineados con metas claras, su conducta comienza a organizarse en torno a esas metas. Se vuelve más persistente, más abierta al aprendizaje y más tolerante a la incomodidad del proceso. Esa coherencia entre pensamiento y acción genera resultados acumulativos. La disciplina, la constancia y la claridad mental producen un efecto compuesto que con el tiempo parece confirmar que atrae lo que desea. En realidad, lo que ocurre es que el enfoque mental está guiando comportamientos consistentes con el objetivo. En contraste, una mente anclada en temor y escasez limita su propio campo de acción. Si alguien cree que no hay oportunidades, evitará intentarlo. Si piensa que no es capaz, no se preparará. Si anticipa fracaso, actuará con inseguridad. Esa conducta reduce las probabilidades de éxito y termina reforzando la creencia original. Música. Se crea así un círculo de confirmación donde la percepción selectiva y la acción limitada consolidan la narrativa, música interna. La mente subconsciente filtra la realidad para sostener coherencia con lo que ha aceptado como verdad. Comprender este principio implica asumir responsabilidad sobre el contenido mental que se alimenta a diario. No se trata de negar los desafíos, sino de elegir deliberadamente el enfoque dominante. Cuando se cultivan pensamientos de posibilidad, preparación y progreso, la percepción se expande y la conducta se alinea con el crecimiento. La coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace construye resultados sostenibles. Así, la llamada ley de atracción se convierte en una ley de dirección consciente. Lo que se sostiene en la mente termina guiando el rumbo de la vida. La ley de vibración puede entenderse como la estabilidad emocional que surge de los pensamientos habituales. Un pensamiento sostenido genera una emoción, y esa emoción repetida construye un estado. Ese estado interno se convierte en la base desde la cual se interactúa con el entorno. Música. Las personas responden a la seguridad con apertura y a la inseguridad con distancia. De esta manera, la vibración interna influye en la calidad de las relaciones, en las oportunidades que se consolidan y en la confianza que otros depositan. El estado mental dominante termina influyendo en la forma en que el entorno responde. La ley de radiación se manifiesta en la proyección externa de esa coherencia interna. Las ideas repetidas no solo afectan la experiencia individual, sino que se expresan en microcomentos constantes, gestos, decisiones, elecciones diarias y prioridades. Con el tiempo, esos microcomentos generan resultados acumulativos. La mente subconsciente no distingue entre pensamientos constructivos o limitantes. Simplemente ejecuta aquello que se le ha programado con mayor frecuencia e intensidad. Por eso, el contenido mental sostenido se convierte en un factor decisivo en la construcción del destino personal. Comprender este funcionamiento permite asumir una responsabilidad consciente sobre el contenido mental que se alimenta cada día, repetir pensamientos alineados con metas claras, bienestar y crecimiento fortalece un patrón interno coherente que guía acciones productivas. La coherencia psicológica entre pensamiento, emoción, música y conducta crea un ciclo de resultados consistentes. Música. Cuando se domina este proceso, la mente deja de ser un espacio caótico y se convierte en un instrumento estratégico, música, para construir una realidad alineada con los objetivos personales. Ese campo vibratorio al que se hace referencia puede entenderse como la suma de pensamientos recurrentes, emociones habituales y creencias arraigadas. Si una persona mantiene de forma constante imágenes de crecimiento, solución y progreso, su cerebro filtra la realidad para detectar oportunidades alineadas con esa expectativa. Música. Por el contrario, si se enfoca de manera persistente en el temor, la carencia o el fracaso,
Su atención se dirigirá hacia señales que confirmen esas preocupaciones. El entorno es amplio y complejo, pero la mente selecciona aquello que coincide con su programación dominante. La ley de concentración establece un principio fundamental. Aquello en lo que se piensa de manera repetida tiende a expandirse en la experiencia personal. Dirigir la atención hacia lo que se desea fortalece circuitos neuronales asociados a la confianza, la creatividad y la acción constructiva. En cambio, alimentar mentalmente lo que se teme refuerza la ansiedad y limita la iniciativa. Por eso, enfocar deliberadamente la mente en metas claras, soluciones concretas y resultados positivos no solo cambia el estado interno, sino que orienta la energía y las decisiones hacia la materialización de esas metas. Y esto nos lleva a la tercera ley de esta serie, y esa es la ley de sustitución. Ahora, la ley de sustitución, como me han dicho muchos de mis graduados, ha sido la ley más importante que han aprendido. Es una ley muy simple. Se basa en un hecho que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. La mente humana no funciona por eliminación, sino por sustitución. Cuando se intenta expulsar un pensamiento negativo sin ofrecer una alternativa, el espacio mental no permanece vacío, simplemente regresa la misma idea o una similar. Por eso, el verdadero dominio mental no consiste en luchar contra lo que no se quiere, sino en instalar deliberadamente aquello que sí se desea. Cada pensamiento negativo debe ser reemplazado por una idea constructiva, clara y orientada hacia una dirección definida. La mente necesita contenido, y si no se le proporciona a uno elegido conscientemente, volverá a lo habitual. Reemplazar un pensamiento con otro es un acto de disciplina mental. No se trata de negar la realidad ni de fingir optimismo superficial, sino de redirigir el enfoque hacia posibilidades, soluciones y metas. Cuando aparece el temor al fracaso, se puede sustituir por la imagen de aprendizaje y crecimiento. Cuando surge la ansiedad por carencias, se puede instalar la idea de desarrollo progresivo y creación de oportunidades. La repetición constante de esta sustitución fortalece nuevas conexiones mentales y debilita los patrones limitantes que antes dominaban la conducta. El temor y el deseo operan como fuerzas opuestas que compiten por el control de la atención. El temor paraliza, reduce la iniciativa y enfoca la mente en lo que podría salir mal. El deseo moviliza, amplía la visión y orienta la energía hacia lo que se quiere construir. Cuando se alimenta el deseo de manera consistente, la mente comienza a buscar caminos para materializarlo. Esa búsqueda activa transforma la percepción del entorno y favorece decisiones más audaces y estratégicas. La dirección de los pensamientos determina la dirección de la acción. Sustituir pensamientos autolimitantes requiere constancia. No basta con hacerlo una vez. Debe convertirse en un hábito diario. Cada vez que surge una expectativa negativa, se instala una expectativa de logro. Cada vez que aparece la duda, se introduce una afirmación de capacidad. Con música, el tiempo, esta práctica reduce la intensidad emocional del pensamiento negativo y fortalece la confianza interna. La mente subconsciente responde a la repetición y termina aceptando como verdad aquello que se le presenta con mayor frecuencia y convicción. Este principio transforma la manera en que se enfrentan los desafíos. En lugar de concentrarse en pérdidas, rechazo o fracaso, la atención se centra en crecimiento, aprendizaje y avance. La sustitución consciente crea un entorno mental favorable al progreso. Cuando el deseo se convierte en el pensamiento dominante, las decisiones se alinean con metas claras y la energía se canaliza hacia resultados constructivos. Así se construye una mentalidad sólida, enfocada y orientada hacia la expansión personal y profesional. Música. Si mantiene su mente en lo que desea y la aleja de lo que no desea, y hace énfasis en lo que desea, sus temores disminuyen y se hacen más pequeños al pensar en lo que desea. Eventualmente, debido a la ley de sustitución, tendrá menos y menos tiempo y menos emoción de pensar en lo que no quiere.
Las personas alcanzan el éxito en gran medida por la dirección sostenida de sus pensamientos y la coherencia entre lo que creen y lo que hacen. La frase bíblica, aquel que tiene se le dará más y aquel que no tiene. Aquello que no tiene se le quitará. Describe un principio acumulativo. Aquello que se fortalece en la mente tiende a multiplicarse en la experiencia. Cuando alguien enfoca su atención de manera constante en oportunidades, crecimiento y bienestar, desarrolla hábitos, decisiones y relaciones alineadas con esa visión. Esa coherencia interna genera resultados progresivos que se refuerzan a sí mismos, creando un ciclo de expansión. Por el contrario, cuando la atención se fija de manera repetitiva en la carencia, el peligro y el fracaso, la mente filtra la realidad desde la limitación. Ese enfoque reduce la iniciativa, debilita la confianza y condiciona elecciones conservadoras o defensivas que mantienen el mismo nivel de escasez. El pensamiento dominante influye en la percepción de posibilidades y en la calidad de las acciones emprendidas. Así, el éxito no es solo una cuestión de recursos externos, sino de programación mental constante que orienta la energía hacia la creación de valor, mientras que la mentalidad de carencia perpetúa patrones restrictivos que dificultan el progreso. Así que si quiere desencadenar su potencial, si quiere ir directo a las estrellas, debe usar la ley de sustitución y mantener la mente en lo que desea. Use la ley de concentración para luchar continuamente por los resultados que desea. Esté centrado en soluciones y no centrado en problemas. Centrado en las metas y no centrado en las leyes. Y la ley de la actividad subconsciente ajustará sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones, y todo hasta el punto donde entrarán en su vida las personas y circunstancias que armonizarán con ello. Simplemente es esto. El éxito comienza cuando se toma un control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Todo vuelve a la ley de control. Hablamos de ella al principio. El control a propósito y sistemático se acepta mejor diciendo una y otra vez: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y cuando repite, me agrada mi persona, o mejor aún, me amo a mí mismo. Una y otra vez lleva esto a su mente subconsciente más y piensa de sí mismo en términos positivos. Cada vez más desecha pensamientos de inferioridad, negatividad, temor, fracaso, rechazo, etc., y más programa los datos previos en su computadora subconsciente, que es consistente con una alta autoestima, eficacia personal y un desempeño personal excelente. La clave hacia su éxito en la vida es usar el poder de su mente subconsciente, programarlo con sus pensamientos, palabras, imágenes, ideas y sentimientos consistentes con un alto desempeño y mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que teme. No olvide, lo único en el mundo que puede controlar es su pensamiento. Lo único en el mundo que puede controlar son sus pensamientos conscientes. Si hace eso, todo lo demás será posible para usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Si este video te gustó, te invito a suscribirte al canal y comentar la frase "Libero mi poder". A veces nombrarlo es el primer paso. Nos vemos en el próximo.